Buenas tardes. Mi ponencia se llama Caracas en ruinas y el subtítulo es La capital venezolana en los relatos de viajeros durante el siglo XIX. Yo voy a empezar con una imagen que de alguna manera es motivadora de un tema que he venido trabajando desde hace alrededor de 3-4 años, que es la ruina arquitectónica, su representación y su incidencia en una mirada política e ideológica de la arquitectura. La relación entre la arquitectura y el poder, más o menos, y los estados, más o menos, es el gran tema que yo he venido desarrollando a lo largo de unos años. Esta es la imagen del terremoto de Caracas en 1967. Esto es la avenida Luis Roche, en Altamira, una urbanización al noreste de la ciudad, y este edificio que está acá cayó, igual que unos otros cuantos edificios, sembrando de alguna reviviendo de alguna manera el imaginario que los caraqueños tenemos acerca de los terremotos, la ruina. Caracas está sobre una falla importante, es una ciudad excesivamente telúrica, marcó siempre este grado de sismicidad, de alta sismicidad, el imaginario acerca de cómo iba a crecer la ciudad, de cómo se iba a construir, qué se iba a hacer, y a partir de este terremoto es que se hacen en Venezuela, se toman ciertas medidas para la construcción de edificaciones antisísmicas y una serie de regulaciones urbano-arquitectónicas en todo el país. De modo que a pesar de que ya había habido algunos sismos que incidieron dramáticamente en el crecimiento de la ciudad, es solo este en el 67 el que consigue. Sin embargo, esto causó o revivió un antiguo temor en los habitantes de Caracas, que está junto a otro temor, que es el del famoso maremoto, que pasaría. Nosotros estamos en un valle, tenemos una cordillera de la costa, nuestro cerro, que es un hito natural, es el Cerro El Ávila o el Guaraíra Repano, y dos de los grandes imaginarios de los caraqueños son de que se destruya todo y todo quede en ruinas por algún terremoto, como sucedió en siglos anteriores, o que un maremoto trasvase los 1000 y pico de metros que tiene el Ávila e inunde la ciudad. En el 99 un deslave que fue no del mar hacia la ciudad, pero sí de la montaña del Ávila hacia el mar y hacia la ciudad, y también revivió. Bueno, este edificio que está aquí es donde yo vivo. Esto fue en el 67 y por casualidad yo encontré esta foto hace unos 5 o 6 años en un archivo, y bueno, también revivió a mí parte de cierto temor y parte de cierta afán de investigación, por lo que significa la ruina como imagen, como representación también de la arquitectura, porque la ruina también es arquitectura de otra manera, es la no arquitectura quizás, pero es el generador de esta ponencia. Yo he venido trabajando en la imagen de la ruina a partir de un seminario con la Universidad Carlos III de Madrid, de la profesora Beatriz de las Heras, sobre franquismo y cómo, en mi caso, investigué la ruina y su incidencia en la política, en la propaganda de guerra, y a partir de eso también investigué la imagen de la ruina en otras ciudades. Y bueno, trabajé por supuesto en la mía. Pero yo la trabajé en función de la representación en la pintura, los relatos de viajeros motivados o influidos directamente por la expedición de Humboldt entre 1799 y 1804, y a partir de ese momento vi cómo la ruina se convierte en esos paisajes de ruinas sobre Caracas se convierten en algo más que simbólico, en algo que incidió directamente en el desarrollo de la ciudad y del país. Voy a leer algunos fragmentos de la ponencia. El objetivo de esta ponencia es analizar cómo, a partir del conjunto de testimonios de algunos viajeros europeos, pudo formarse cierto imaginario no solo de la ciudad, sino de la nación venezolana desde su ciudad capital. Estas descripciones, memorias, informes o correspondencias sobre sus vivencias constituyen, abro una cita de Gina Saraceni, que es una investigadora,
venezolana, discursos de apropiación simbólica del espacio a partir de una misión o mandato específico que la mirada del viajero interpreta según su propia visión de mundo y los intereses que motivan su viaje. Cierro la cita. Algunos de estos visitantes llegaron a Venezuela en los albores del siglo XIX con el propósito de diseccionar científicamente la región tanto como les fuera posible. Como señala José Luis Romero, comparada con capitales virreinales como Bogotá y Buenos Aires, Caracas se mostraba pequeña y poco dotada, aún con una población similar a estas. Los terremotos, en especial el de los dos de 1812, derruyeron las edificaciones y la ciudad mostraba una visión arruinada que no fue resuelta sino hasta mucho después de la Guerra Federal, es decir, hasta finales de 1864. O sea, todo este tiempo Caracas lo pasó en ruinas, literalmente. Este carácter fue resaltado por algunos viajeros europeos y estadounidenses a lo largo de este siglo, tales como Alejandro de Humboldt, y diplomáticos como el inglés Robert Kerr Porter, el brasilero Miguel María Lisboa, los expedicionarios naturalistas, Roland, Derrier, Karl Moritz, Nicolas Funk y Albert Berg, el cronista Gerd Stacker, que también buscaba, era negociante, era comerciante, y los corresponsales de prensa Richard Harding Davis y William Nephew King a finales del siglo XIX. Pero para efectos de esta ponencia nos centraremos específicamente en algunos viajeros influidos, directamente influidos por la expedición de Humboldt. Humboldt pasó en realidad en Venezuela dos de los terremotos más importantes de finales del siglo XVIII, que fue el de Cariaco. El de Cariaco en Cumaná. Es decir, que Humboldt no solamente es que lo constató por los testimonios de los habitantes, sino que lo vivió en carne propia. Fue un terremoto tan complicado y tan fuerte que movió de alguna manera sus aparatos de medición, magnetismo. O sea, se movieron unos cuantos grados la plataforma continental. Entonces eso también, además de eso, quedó registrado en sus memorias, en un viaje a las religiones equinocciales. Bueno, por encima de la enumeración de estos casos pertinentes, que voy a nombrar brevemente después, debe recordarse que en general el viajero no era un simple personaje llevado por el azar y la idealización romántica de la naturaleza. El viajero, específicamente en estos tiempos, tenía una misión política que se afianzaba mediante la geografía. En este sentido, muchos textos que han sido reproducidos como narraciones de viajeros eran en realidad narraciones cifradas, en concordancia con lo que dice Michel Foucault en Microfísica del Poder. Según el autor, eran informaciones precisas sobre el estado militar del país, los recursos económicos, los mercados, las riquezas, las posibilidades de la relación comercial que pudiera haber, de modo que muchas personas consideraban ingenuidades tardías de ciertos naturalistas y geógrafos del siglo XVIII las cosas que en realidad eran informaciones extraordinariamente precisas. Es decir, Humboldt le respondía a su rey, era su súbdito a pesar de que era noble, y una de las responsabilidades que tenía en el permiso que le dio su rey, su monarca, era hacer un informe muy preciso de las posibilidades geográficas que tenía la región, la capitanía en ese momento en la provincia de Venezuela, porque durante muchos siglos, digamos, la corona española negó la posibilidad de considerar una intromisión, de que otros viajeros de otros reinos estuviesen en sus colonias. Era prácticamente castigado como si fuese espionaje. Era espionaje en alguna manera por por este mito, más que mito del dorado y de lo que es la riqueza minera de sus colonias. Entonces debe entenderse que la traducción ideológica registrada en la producción visual, en este caso ya lo veremos, fue la respuesta a un estado de tensión cultural. De esta manera se observa la presencia de la ruina como un elemento visual reiterativo, en específico de la Caracas decimonónica. Y al ser el paisaje de la ruina el generador de un nuevo espacio, debe entenderse cómo llegó a tener tanta influencia en la conformación del imaginario nacional. Y para ello se analizarán la experiencia de algunos de estos viajeros y cómo recrearon ese espacio en sus relatos. Sin embargo, antes de irme a lo más específico, habría que entender cuál es en este ámbito de este ensayo que se entiende por, por esta visión ideológica. ¿Qué tomo por ideología? Yo tomo por ideología, yo estoy en acuerdo con Geertz,
con Clifford Geertz cuando señala que hay dos determinantes del estudio de la ideología. O bien la teoría del interés, en que la ideología es una máscara y un arma, o la teoría de tensión, o de la tensión, en la que es un síntoma y un remedio. Yo en este caso tomo esto como un estado de tensión, es decir, la ideología en este sentido de este ensayo específicamente sobre la ruina, vista como un estado de tensión cultural, por supuesto. En ese sentido, Lamartine, en pleno desarrollo de la Revolución Francesa, que tanto influirá después a la colonia venezolana para independizarse, decía que el problema de ese tiempo era clasificar las cosas y los hombres. El mundo tiene revuelto su catálogo, es decir, hay una necesidad en esa tensión cultural de organizar, de reordenar y de catalogar. Por eso el luminismo, el racionalismo, se vale de esta visión cientificista o científica realmente de catalogar. Esto comienza, por supuesto, a partir de los estudios de Carlo Linneo, el sueco, que incluso le da nombre a nuestro género. Somos Homo sapiens, la palabra Homo sapiens, o la frase, el latinazgo, es propio de Carlos Linneo y de esta visión de clasificación. Entonces, era fundamental entonces reagrupar las piezas del rompecabezas que comenzaban a desordenarse desde antes de la independencia. El cuándo era cuestión justamente de tiempo, pero el cómo no era solamente un asunto taxonómico, no era solamente la necesidad de clasificar por clasificar, había algo debajo. Había debajo, subyacente, un problema de traducción, es decir, de cómo se transfería una experiencia nueva a un conjunto de referentes propios para que resultaran inteligibles. Es decir, si había un nuevo mundo y un viajero llegaba a ese nuevo mundo, había una necesidad del viajero de traducir, no solamente no solo literalmente, cuestiones idiomáticas, de traducción también, de entendimiento de ese nuevo mundo, porque era la primera vez que se aproximaba ese viajero a ese territorio que hasta ese momento era absolutamente prohibido para él. Y estoy hablando de viajeros alemanes, franceses, ingleses. Había estado prohibido, holandeses, la piratería de siglos anteriores habían de hecho de alguna manera incidido en que hubiera una prohibición. Entonces había una necesidad de traducción. En esa necesidad de traducción se produce por supuesto lo que Melchiori, al estudiar la literatura de ese momento, ha definido como una dislocución. Una dislocución es la dislocación no solamente lingüística, sino de pensamiento, es decir, del viajero. El viajero no solamente tiene el problema de entender lo que está sucediendo a su alrededor, sino también el problema de cómo manifestarlo y de cómo expresarlo. En este sentido, en el caso específico de Humboldt, se valió de la imagen gráfica. Entonces, cuando hablamos de relato en esta ponencia, hablamos de relato visual, particularmente visual. Entonces, difícilmente podía insinuársele a un esquema de pensamiento a estos viajeros profundamente dicotómico, es decir, no era o este es un país o este no es un país, siempre las comparaciones estaban presentes, tal ciudad me remite a tal ciudad de mi región, tal experiencia me remite, sino que además de traducirlo literalmente a su idioma, era pensar si había un término medio. Para este viajero no había término medio, o había una nación o no había una nación. Es decir, no se preocupe. ¿Había una nación o no había una nación? Es decir, estos viajeros iban con un objetivo, comprobar si había nación o no había nación. Para ellos o era una cosa o era la otra. Y esto lo veían en la ciudad tal como la observaban. Ahora bien, para exponer cómo este concepto de nación para estos viajeros se fue evolucionando y se fue desarrollando, y de cómo se formó este vínculo binario entre o es una cosa o es la otra, que creemos que fue inevitable que surgiera ese componente de visualización como mecanismo de expresión. Y ese mecanismo de expresión estaba sintetizado en lo que llamamos hoy en día la estampa gráfica. Primero, surgía como una especie de acompañante subordinada e inocua, es decir, escritura y acompañada de una ilustración.
Pero resulta que no era tan así, porque influyó de modo significativo en la manera de ver el territorio venezolano, y no solamente venezolano, sino americano. Entonces, esta producción visual, en el caso de Caracas, yo encontré una cierta tendencia y comprobable en el testimonio gráfico o visual, que había una cuestión reiterativa. El paisaje, no solamente el paisaje, de, con y en ruinas, a lo largo de todo el siglo XIX. No solamente en los viajeros influidos directamente por Humboldt, sino en los que vinieron después. El paisaje ha sido estudiado intensamente por la historia del arte y la estética y también por la geografía. A mí me parece importante revisar lo que es la raíz de la palabra. Su raíz etimológica proviene del latín paganus o campesino, por la resistencia que el elemento rural ofreció a la cristianización, pero además da origen a la palabra francesa pais, de la que deriva el sustantivo castellano país. Es decir, si tú estudias el paisaje, también estás estudiando implícitamente la posibilidad de estudiar el país que estás viendo. Y la ruina, por su parte, ha sido un concepto tratado con amplitud, no solamente por el arte, los estudios visuales, la semiótica, sino por la arqueología, la economía, etc. Y también la etimología, la palabra ruina, está entendida acá lo vamos a tomar acá en este ensayo como el derrumbe o desmoronamiento. Es decir, que si el paisaje, si mi punto de vista está sobre el paisaje en ruinas, estoy hablando indirectamente de un país desmoronado. ¿Está bien? Entonces ese es el sentido que tiene a lo largo del siglo XIX la visión de algunos de estos viajeros europeos. La postura de un país desmoronado, es decir, la no nación. No había posibilidades de nación para ellos en su pensamiento europeo, eurocéntrico. Estos elementos, por supuesto, entre otros rasgos, tienen todos un cariz político. Pero esta imagen que tanto vemos acá es la primera imagen que yo muestro porque es el antecedente, es decir, acá voy a contar un poco cómo el paisaje en ruinas ha sido reiterativo en la representación visual, en este caso en la historia del arte. Este es la adoración de los Reyes Magos de Botticelli. Por supuesto, están viendo que arquitectónicamente es un edificio en ruinas, donde hay una especie de, para Botticelli este es un establo, está en ruinas. Esto estamos hablando del Renacimiento, ya comienza a existir una identificación de un pasado, del pasado, en este caso del pasado cristiano, con una aproximación a la ruina como una visión idealizada también, paradójicamente, del pasado, de la antigüedad, en este caso mesiánica. Aquí vemos un esbozo de Andrea Mantegna también en el Renacimiento, de San Sebastián Mártir, que es uno de los grandes figuras, los grandes santos tomados por el Renacimiento y luego por el Barroco, y el manierismo sobre todo, en el que se ve a San Sebastián siendo mártir al lado de una columna derruida, y atrás también. Es decir, que comienza a verse una aproximación. Esto un poco posterior, que sería ya manierismo, barroco, sería de Hermann Postumus, que tenía como la propensión a hacer estos paisajes en ruinas sin la presencia humana. La presencia humana aquí está digamos, hay una presencia humana que es la presencia humana que hizo esto, pero que ya no está, dentro de la visión. Este es uno de los más importantes precedentes pictóricos de la ruina como motivo, y se trataba de una acumulación de fragmentos de edificaciones clásicas, esculturas y frases perentorias sin la presencia del ser humano. Esto en el siglo XVII se va a reiterar, siglo XVII y XVIII, voy a saltarme, por ejemplo, con las antigüedades romanas, como una precuela, digámoslo así, en términos cinematográficos, de lo que sería después las investigaciones y las exploraciones arqueológicas en el siglo. Por ejemplo, acá Piranesi, ya en el siglo XVIII, es reiterativo su estudio, sus cuadernos, sus grabados sobre las antigüedades romanas. Estas antigüedades romanas tenían el carácter, como dice un estudioso, se llama Macario, de la finitud y de la pequeñez del hombre. Acá, como pueden ver, solamente está representada la imagen humana incompleta, en el busto, en la escultura,
no hay una presencia humana real y del momento. El humano solamente está en algunos de los grabados de Piranesi como una referencia de la monumentalidad de esas ruinas solamente, como veremos en esta imagen, que serían las catacumbas o serían los sepulcros romanos, donde vemos a tres, ¿no?, personajes que contrastan en esa oscuridad de la ruina que generan los nichos frente a una escalera en la que la vida está afuera, no está en la ruina. Sin embargo, la ruina, como decía Marguerite Yourcenar, en un ensayo que hace sobre Piranesi, muy famoso, que se llama El negro cerebro de Piranesi, escribe lo siguiente, me parece muy a propósito. La imagen de las ruinas no desencadena en Piranesi una amplificación sobre la grandeza y decadencia de los imperios, ni sobre la inestabilidad de los asuntos humanos, sino es una meditación sobre la perennidad de las cosas y su lenta usura, sobre la opaca identidad que prosigue en el interior del bloque del monumento, la larga existencia de la piedra como piedra. El edificio se basta a sí mismo, es a la vez drama y decorado del drama, lugar de un diálogo entre la voluntad humana aún inscrita en esas construcciones, la inerte energía mineral y el irrevocable tiempo. Cuando los compañeros hablaban de cómo el patrimonio en Brasilia es al mismo tiempo construido, como cuando usted decía, la identidad de Brasil en ciertos momentos es porque es patrimonial también, a la vez que se hace la arquitectura se va haciendo de una vez esta perennidad del irrevocable tiempo, es decir, cómo se concibe desde estos años esa identidad. Aquí hay una del templo de Neptuno, y ven, por supuesto, ¿no?, ese abandono de la historia. Es decir, la ruina también tiene un cariz antihistórico. Creo que sí, Sicilia. Sí. Entonces, la ruina, a su vez, tiene un cariz antihistórico. Este es el texto de Neptuno, este es sí. Dada su recurrencia en el arte, la ruina, por supuesto, representa en sí mismo un problema estético. No solamente es que las bambochats, por ejemplo, de los pintores flamencos, de algunos pintores flamencos que colocaban, por ejemplo, una escena dominical de una kermés o de una fiesta religiosa, y al fondo había una ruina. No solamente las bambochats eran alegorías, ¿no?, de la vida frente a la muerte, ya en sí mismo la ruina representa un problema estético, no solamente en el arte, sino en la arquitectura. A partir de su inserción ya en el romanticismo, se le estudia por su carácter de vestigio, es decir, de residuo histórico. De hecho, el siglo XIX debatió sobre el destino de las ruinas con las posiciones antagónicas de John Ruskin y Viollet Ledoux. O sea, John Ruskin decía, hay que dejarlas vivir, respirar, que sean como, ¿no?, que prosigan en su derruimiento, decadencia, desgaste, frente a los falsos históricos de Viollet Ledoux, que lo que hacían era reconstruir y además agregarle algunas cosas que no estaban contempladas en los programas originales, las catedrales góticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se ve cómo hay dos visiones antagónicas dentro del propio siglo XIX. En este orden de ideas, José Luis Marzo, que es un español que también ha investigado el carácter no solamente de la ruina como un problema estético, sino su visión prospectiva, como la ruina es prospectiva también, es decir, a futuro, dice, la ruina romántica, es decir, la ruina que surge a partir de Piranesi y está durante todo el siglo XIX, es un mundo hundido en la lejanía, con bosques y parajes vírgenes, espacios plagados de la vida y la muerte, sin puntos medios, donde las catástrofes son dignas y son heroicas. Así, el culto a la ruina no es solamente la expresión de la desesperanza o el reconocimiento de la caducidad humana, sino la materialización de una protesta contra una época, la propia, por la que se sienten absolutamente defraudados. De hecho, es un hecho conocido por sus memorias en cartas americanas que Humboldt quería ir, fue invitado, cuando estuvo en España, en Cádiz, fue invitado por un noble francés a ir a Egipto. Pero este noble francés fue apresado porque esa expedición fue tomada o capitalizada por Napoleón. Entonces se lo tomó también como un espía. Entonces Humboldt se salvó así por poquito de ser apresado por espía que quería ir a la expedición de Egipto, y recibe el apoyo de los reyes
españoles y entonces emprende un viaje a América que pretendía también, que contemplaba México y otros países, pero que tuvo que conformarse con las duras circunstancias de su expedición, la de él, acompañado por un plan, tuvo que conformarse solamente con lo que hizo, que fue ya bastante. Entonces, a partir de del siglo XIX, la ruina se aleja del centro focal de la obra y se convierte en un lejano punto de referencia de la composición. Simmel, que es uno de los abanderados de la sociología, pionero de la sociología, sugería una dialéctica de las ruinas. El hombre erige el edificio mientras que la naturaleza destructora lo corroe, lo aplasta, lo aniquila. De alguna manera persistía la idea del triunfo del tiempo con mayúsculas, la prefiguración del fin de la humanidad y la victoria del caos. Por ejemplo, estos son imágenes que van surgiendo en el siglo XIX y que ya poco a poco van perdiendo, ¿no? Como por ejemplo este de Hildebrand de 1852, vemos el gran, ¿no? Obelisco, que es un monumento funerario, por supuesto, en primer plano. Esto parece mucho más reciente y sin embargo es de 1852, parece más cercano a la pintura surrealista y sin embargo está ahí la idea de la muerte sacralizada, de las columnas rotas. Esto es arquitectura, pero arquitectura que está en un plano no de habitabilidad, es decir, donde hay ruinas no hay posibilidades de polis. Por ejemplo, este es una pintura, unas ruinas en Francia de Guillaume, en 1894, ya con un cariz estético distinto, ¿no? Mucho más cercano a Pizarro, el impresionismo de Pizarro, que también estuvo en Venezuela y aprendió ahí el concepto del luz tropical, que influye mucho en su obra. Y bueno, fíjense una cosa, fíjense que la última percepción de la ruina, esta anterior, que tengo acá, ¿no? Una de las últimas percepciones de la ruina, augura los cambios finiseculares. Está presente como testigo de la caída de civilizaciones, de los imperios, queda el estrago, pero ¿dónde queda el ser humano? Que alguna vez erigió los grandes edificios, los monumentos destruidos por sus congéneres. Este pesimismo, muy propio por supuesto de gente como Spengler, como toda esta gente, nihilismo, etcétera, no sé qué, existencialismo, los preexistencialistas, ven en la ruina la degradación de lo producido por la civilización, incluida la obra de arte. No en balde, por ejemplo, se hablaba del desgaste del aura de la obra artística, también tiene que ver con eso, ¿no? El famoso, ¿no? ensayo de Benjamin, ¿no? Que es un desgaste, ¿no? Se arruina la obra en su reproducción. Tras la Primera Guerra deja de ser tomada en cuenta por la pintura, con excepción posterior de los surrealistas, pero la fotografía y el cine la advierten y la sostienen a lo largo del siglo hasta incluso la caída de las Torres Gemelas. Es decir, aquí ya tenemos otra visión más contemporánea de la importancia de la ruina, ¿no? Dígame si esto no es político. Esto es una edificación que significaba el poder y que de pronto, ¿no? Ahí no solamente el hecho en sí mismo, ¿no? La cuestión ideológica, el avance de la idea del terrorismo, de todo este concepto, sino en sí mismo la imagen ya es un relato, ¿no? político. Sugiere la destrucción de una cultura, esa traducción que hace después la gente que no pertenece a la cultura norteamericana sobre lo que pasó. Es interesante porque fíjense que se nombró esto como la zona cero. O sea, después de la ruina es el cero, no hay posibilidades de la polis ahí, de la política, o sea, del diálogo, de la dialéctica. Ahora, la vigencia del tema está, por supuesto, hoy en día en las ruinas de Palmira. La destrucción de la ruina, ya ni siquiera es que la ruina está arruinada por el paso del tiempo, sino que además lo que se pretende es arruinar la ruina, o sea, destruir la ruina, o sea, mucho más vigente. Su actualidad en el arte es literalmente reciclaje. Hay unos trabajos interesantes de no recuerdo ahora el nombre, pero de una chica española que se ha abocado a hacer un registro fotográfico de los edificios en ruinas, o sea, vacíos, casi en ruinas, de la gran burbuja inmobiliaria española y que, bueno, que quedaron como ruinas, no solamente edificios, represas, proyectos, etc. Entonces, en suma, ¿la viste? Los aeropuertos abandonados, ¿no? Ese carácter, ¿no? de la civilización arruinada por las mismas, ¿no? peripecias políticas del hombre, etc. Es un testimonio político, muy político, ¿no?
Claro, ¿no? Entonces todo eso de vestigio ¿no? de lo no dicho, lo que queda sin decir, ¿no? De quién rinde cuentas, dónde está el hombre que tenía que estar en el sitio, etcétera, ¿no? En ese sitio habitándolo, etcétera. Frente, por supuesto, a los desalojos, ¿no? Toda esta cuestión. Entonces, o sea, la ruina está ahí, pero lamentablemente ha sido tímida hasta ahora, como el estudio en sí sistemático de ella a lo largo del tiempo. Entonces, para volver un poco al tema específico, al punto que me corresponde acá, dice, al ser el paisaje de la ruina el generador de un nuevo espacio, vamos a recapitular, estamos en el siglo, ¿no? Principios del siglo XIX, de entenderse cómo llegó a tener tanta influencia en la conformación del imaginario de nación en Venezuela. Entonces voy a nombrar brevemente que hay, a partir de la escritura de Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente de Humboldt, hubo como 3 tipos de viajeros influidos por eso, ¿no? Les voy a hablar brevemente de un dato. Entre 1800 y 1830, estos planos pocos que sobrevivieron tras la guerra de independencia, hablaban que Caracas era una ciudad con unos poco más de 30.000 habitantes. Es decir, Humboldt calcula que en 1800, cuando está justamente en Caracas, calcula unos 40.000 habitantes. Y un italiano llamado Codazzi, que después va a ser vida de geógrafo y va a ser el primer atlas de la República de Venezuela, calcula que en 1810, el año de la Declaración de la Independencia, hay unos 40.000, 50.000. Lo cierto es que hay unos estudios de una historiadora que alcanzando las fuentes de los registros de los censos católicos, que desestiman por supuesto otras religiones, y hay gente también que se autoexcluye de estos censos, había más o menos unos 40.000 en 1810-12, que es el año en que no solamente comienza la independencia, sino el 12, que es la pérdida de una de las repúblicas a causa del terremoto. Ahí mueren nada más y nada menos que 11.000 personas. 11.000 personas. Ah, está bien. Entonces, como para 4 minutos más y termino. Bueno, trajo 3 tipos de expedicionarios. En primer lugar, los que fueron por órdenes precisas de Humboldt, en el que está el Desider Roulin, Ferdinand Bellerman. Entonces, Ferdinand Bellerman produce estos registros, por ejemplo, este registro de una cueva en el oeste de Venezuela, se llama Cueva del Guácharo, y entre otras cosas, estos registros naturales, de paisaje natural. Y bueno, y produce esta obra, de las ruinas del convento de la Merced. El convento de las Mercedes iba hasta acá, todo esto, llenaba todo esto. Estas son las ruinas. Aquí hay una primera visión específicamente caraqueña de lo que es las ruinas de la Merced. Sin embargo, antes, en otro tipo de viajeros, está Louis Gros, que eran los viajeros expedicionarios, los viajeros diplomáticos. En este caso, Louis Gros hace también en 1838, el anterior es 1843, en 1838 esta visión también del mismo sitio, las ruinas del convento de las Mercedes. ¿Qué pasa con el convento de las Mercedes? Ahí murieron, en las cercanías y en el propio convento murió mucha gente en el terremoto, entonces queda como un hito dentro de lo que es el miedo, el imaginario de temor del caraqueño. Aquí dice Beatriz González Estefan, dice que la escuela de Humboldt no solamente creó la escuela de paisajistas, ¿no?, sino que también creó una escuela de grabadores en Europa. Entonces, por eso la difusión durante todo el siglo XIX es tan importante, y lo que se difunde es justamente esto, ¿no?, lo que podían seleccionar los caraqueños, sino lo que seleccionaban los viajeros. Y si los viajeros lo que seleccionan sus puntos de vista sobre la ciudad es la ruina, por supuesto que lo que fue más divulgado fue la ruina. Y finalmente, el otro tipo de viajeros fueron justamente negociadores, como otros diplomáticos, como Sir Robert Kerr Porter, que estaba pendiente de las minas de Aroa, que es uno de los sitios que era de la familia de Bolívar, del Libertador, y fue justamente a negociar, hacer un negocio con la extracción del oro, que es
mayor tenía. Y bueno, también acá esto se expuso en Londres en 1839 y acá también en una versión, no tengo la mejor versión, pero también está ya las ruinas también de las Mercedes y la catedral ya sin su tercer cuerpo, porque eran 3 cuerpos, la catedral tenía 3 cuerpos y se cayeron 2, se reconstruyó uno. Entonces, bueno, la visión es que lo que yo quiero, el objetivo o mi hipótesis era ver cómo esta visión del paisaje en ruinas genera una idea de nación. Lo que yo encontré, para resumírselos, es que los viajeros influyeron en esta visión de la nación como un paisaje. Y cuando hay nación como un paisaje, no hay posibilidades políticas. Las políticas las posibilidades de política, de desarrollo civilizatorio, de progreso, simplemente la tenían quienes pintaban esto, es decir, los europeos. Es decir, la visión sobre el país era que no era una nación, en serio, que solamente se destacaba por su visión edénica de paisaje natural hermoso y de sus posibilidades, pero que los mismos venezolanos ni la conocían, cosa que dice Humboldt también y otros expedicionarios, y que bueno, que Venezuela se reduce simplemente en el siglo XIX a una nación con posibilidades, donde es muy lindo todo, pero donde no hay desarrollo de política, no hay visión de futuro, etcétera, etcétera. Solamente este grabado a finales del siglo XIX habla apenas de que el paisaje puede estar de alguna manera trasvasado por algo ingenieril, que es un puente. Pero más allá de esto no hay mucho más. Y termino con esto. La ruina, para leérselos un poco, la ruina es un espacio. Y como dice el Henri Lefebvre, la ruina es un espacio, y todo espacio de alguna manera genera hay un síntoma político allí, ¿no? en el espacio. Codificar esta visión de lo político en la ruina nos acerca, por ejemplo, a cómo se manejó. Estas son fotos que están ya descatalogadas y que están al acceso público de lo que pasaba en Madrid en la Guerra Civil, por ejemplo, que ha sido motivo también de un estudio que he hecho, y de cómo estas imágenes también tienen un tono más allá de lo afectivo. Y esta visión distópica de la ruina, ¿no?, a futuro, que nos acerca, por ejemplo, a este fotograma de El planeta de los simios, conocida con la famosa frase de lo hicieron, la ruina como la visión a futuro de que va a suceder, como en efecto acá se pretende que sucede, ¿no?, una tragedia nuclear. Para finalizar digo, bueno, la imagen del americano visto al margen del progreso fue profundamente revisitada por el europeo en la pintura, en la literatura y en la etnografía posterior. Poco se ha dicho, sin embargo, sobre la actividad de traducción que se desplegaba en América desde finales del siglo XVIII y como objeto de otro estudio sería interesante ver cómo se reescribían los textos europeos desde la visión de los americanos y cómo esa visión de ruindad también tiene sus efectos en la producción, como la que posteriormente hará Andrés Bello, y otros tantos escritores, poetas, pintores y artistas, e incluso arquitectos, no solamente en Venezuela, sino en el resto del continente. Bueno, muchas gracias.